Vamos a partir con la segunda mesa del día de hoy, llamada Violencia de Género, los hombres como punto ciego. Moderará esta mesa Verónica Zenitagoya, de Flaxo, Chile. Nos dejamos con ella. Hola, buenas tardes. Partimos esta mesa con Rodrigo Parrini. Bueno, aquí tenemos a Gabriel Guajardo, a Solana Quesada y a Rodrigo Parrini, que van a hacer sus ponencias sobre violencia de género, los hombres como punto ciego. Parte Rodrigo, que es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, doctor en Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, ¿está bien? Sí. Sí. Y maestro en Estudios de Género por el Colegio de México. Ha realizado diversas investigaciones de corte cualitativo y publicado artículos académicos en el campo de la sexualidad, género, corporalidad y prácticas culturales. La ponencia de hoy es Hordas de Goce, formas colectivas de violencia sexual masculina, la manada y los porquis. Hola, buenas tardes. Saben, yo cambié de ponencia, pero creo que no. El teléfono está descompuesto. Sí, es sobre masculinidad y violencia, pero voy a abordar el tema de la relación masculinidad-crueldad. Empecé trabajando con lo de la manada y los porquis, estos dos casos de violaciones colectivas, pero me fue difícil resolverlo y quise tomar otra ruta. Lo voy a leer, espero que no sea tan aburrido, pero bueno, me perdonarán si fuera el caso. En su libro Una modernidad cruel, Jim Franco denomina masculinidad extrema aquella que permite y sostiene actos que socavan los límites del humano y transgreden los parámetros de la misma violencia. Comillas, dice Franco, un hombre implacable y omnipotente necesita víctimas subyugadas. Esa subyugación no solo produce sometimiento, también identificaciones y solidaridades grupales entre los hombres que practican este tipo de masculinidad. Por lo tanto, no estaríamos solo ante un comportamiento, sino también frente a una ética o un código. Los actos que despliegan esos hombres, asevera la escritora británica, son colectivos antes que individuales, prácticas grupales que reafirman una forma de dominio y despliegan lazos entre sus participantes. En esta ponencia quisiera detenerme a pensar en la relación entre masculinidad y crueldad. Me interesa sobre todo apuntar al exceso que representaría la crueldad, dada una violencia que no lograría explicarse solo por sus objetivos. Creo que dicho excedente está presente en muchas formas contemporáneas de violencia protagonizadas fundamentalmente por hombres. La crueldad de la que habla Jim Franco es una práctica social, no solo una inclinación individual. Una forma de pensar la crueldad es relacionarla con tendencias atávicas, con viejas inscripciones de las identidades o las socializaciones de género que conectan a los hombres contemporáneos con formas de masculinidad pasadas, pero a las que le dan vigencia por medio de prácticas que permanecerían intactas y tendencias persistentes en contextos diversos y momentos históricos distintos. Yo quisiera proponer una óptica diferente, la crueldad como una forma de construir o controlar un futuro que más bien se manifiesta de modos específicos según las pugnas que se dirimen, los recursos que se pelean o los territorios que se dominan. La crueldad es un excedente, como dirá Etienne Balibar, pero de modos de producción y modos de sojuzgamiento. No un misterio, sino una táctica. Propongo esta lectura como una tesis preliminar a través de dos aproximaciones. Primero, las infraestructuras de género que estudia Dean Spade, y luego lo que Michael Taussig denomina una cultura del terror. Estas dos aproximaciones son esbozos que considero permiten pensar la crueldad de una forma quizás distinta a las habituales. Ante todo, me interesa trazar la relación entre masculinidad y crueldad, no como un vínculo identitario, sino que como una manifestación de las condiciones materiales en las que se producen, ocurren y se desplazan las prácticas de la violencia y las relaciones de género. Muchos tipos contemporáneos de violencia no pueden reducirse a un problema social
que la intervención oportuna de las instituciones moderará o transformará. Esas violencias, no todas, pero muchas de ellas, se articulan con relaciones políticas y económicas muy densas y a veces inimpugnables. En muchos sentidos, las instituciones que intervendrán en este campo también están imbricadas en dichas relaciones. Parte de la ineficacia de las respuestas y la aparente repetición de los mismos fenómenos, así como su intensificación, podría, creo, explicarse por esa convivencia extraña entre la reproducción y la constancia de las prácticas violentas junto con su impugnación discursiva, legal e incluso operativa. Esa tensión entre un entramado de relaciones de poder que produce, por un lado, una enorme riqueza para algunas redes de actores y los efectos cada vez más devastadores de sus propósitos, y, por otro lado, las prácticas que alientan y sostienen, es quizás una pieza clave para comprender que los panoramas actuales que vinculan violencia y seguridad, leyes y escuadrones de la muerte, derechos humanos y desapariciones forzadas no constituyen un campo de oposiciones claramente identificadas, sino de sujetos y discursos muchas veces turbios o tal vez confusos. En este punto, creo que es productivo pensar, por una parte, el control masivo de las poblaciones mediante el miedo del que habla Michael Taussig, con las formas indirectas de gobierno que distingue y analiza el filósofo y sociólogo camerunés Achille Mbembe en África. Este filósofo escribe que más allá de las diferencias entre países y regiones, comillas, una característica de la secuencia histórica que se despliega en ese continente, en África, y creo que en partes de América Latina también, son los lazos que existen entre la desregulación y la primacía del mercado, por un lado, y el incremento de la violencia y la formación de ejércitos privados o paramilitares, por el otro. Cierre de comillas. El control de las poblaciones mediante el terror y el entrecruzamiento de mercados desregulados y violencias crecientes y privatizadas permiten explorar las manifestaciones contemporáneas de la violencia. Ese entramado complejo de instituciones, programas políticos, arreglos territoriales, formas de apropiación de personas y bienes, puede leerse también como una infraestructura de género que apunta fundamentalmente, en palabras de Spade, a las condiciones materiales en las que suceden y ocurren y se reproducen las relaciones de poder. A ese autor le interesa la vida de las personas trans en los Estados Unidos y sus relaciones con el Estado. Sostiene que sin una consideración de las inscripciones de clase social de esos colectivos y sujetos, así como de su posicionamiento en las políticas y aparatos raciales y el complejo industrial vinculado a las prisiones y la seguridad, no podríamos entender la vulnerabilidad que experimentan y representan, a la vez el dique que las contiene y las prolonga. Frente a una mirada que privilegia la ley y la norma como campo de análisis y de transformación, Spade atiende a las rutinas de la burocracia, las tecnologías de anotación y registro, los programas institucionales y el conocimiento experto puesto en juego por las instituciones públicas. Examinar los regímenes de gobierno, escribe el autor, requiere un análisis plural. Hay una variedad de regímenes de prácticas en un territorio dado, cada uno compuesto por una multiplicidad de elementos heterogéneos conectados con una serie de elementos cambiantes que se relacionan entre sí de formas polimorfas, dice el autor estadounidense. Bueno, aprovecho de recomendarlo, Normal Life, un libro que creo que acaban de traducir, me parece una de las mejores producciones en los estudios de género y estudios trans en los últimos años. Sin embargo, el teórico trans, me parece, permanece en un campo fundamentalmente estatal. Las formas indirectas de gobierno a las que apunta Mbembe son producidas por agentes estatales y no estatales, de modo que el Estado no puede imponer un régimen de gubernamentalidad, sino que convive en cierta medida con otros autónomos y también en conflicto. La violencia creciente se explicaría por la heterogeneidad de esos regímenes de gubernamentalidad y por la pugna en torno a los recursos y poblaciones similares. Las infraestructuras de género se gestarán en el entrecruzamiento altamente complejo
de esas dimensiones y muchas otras que no podemos abordar en este texto. Lo que me parece relevante de esa perspectiva es que las relaciones de género y las posiciones que diversos sujetos y colectivos tendrían en ellas se transformarán según se modifiquen los regímenes de gubernamentalidad, sus elementos heterogéneos y los vínculos polimorfos a los que apuntábamos antes. Esto nos permitirá pensar la crueldad como un modo de pensar y producir el futuro, y no como una práctica que se localiza, de algún modo, en dichos regímenes y sus relaciones cambiantes. ¿Y cómo? No como, sino que como una práctica. Es una afirmación. Estoy negando a mí mismo, pero bueno. En México, muchas de las formas de violencia, esto está pensado para México, creo que se pueden pensar otros territorios, pero bueno. En México, muchas de las formas de violencia suponen o requieren prácticas de la crueldad. No creo que sea fortuito, pero tampoco tengo una explicación clara o causal por qué sucede esto. Solo quisiera llamar la atención sobre un rasgo central de los regímenes contemporáneos de gubernamentalidad en el campo del género. Su heterogeneidad es notoria y las conexiones polimorfas múltiples son difíciles de diferenciar y de trazar. Mientras, por ejemplo, los discursos estatales promueven la equidad de género y las instituciones del Estado han transversalizado dicha perspectiva desde los años 90 en sus políticas, en sus programas y en su funcionamiento, formas también de violencia extrema se han extendido por todo el país. Ambos conviven, digamos, eso es lo que quiero señalar como síntoma. No podré detenerme en todos los aspectos de esa heterogeneidad, pero solo quisiera apuntar que la crueldad es una forma de crear o de apuntalar un régimen de gubernamentalidad en el campo del género. Un régimen sin derechos, que confisca el espacio público y establece normas paralelas a las legales, sostenido, como lo ha señalado Taussig, en una cultura del miedo o del terror. Al escribir sobre El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, Taussig destaca que el novelista penetra el velo de la crueldad de la que habla su personaje, un capitán de barco con apellido Marlowe, que ha sido contratado para realizar una exploración a través del río Congo a finales del siglo XIX, pero que también mantiene Conrad su cualidad alucinatoria, como la llama Taussig. Esa pequeña y extraordinaria novela que Taussig cita en un texto donde elabora la noción de una cultura del terror muestra un mundo construido sobre la crueldad, que por eso mismo parece una alucinación. Quisiera detenerme en el efecto de desrealización que produciría la crueldad. Creo que no hay que leerlo como alucinación, más bien hay que interpretar ese efecto como una intensificación de la realidad misma, que parece no tener explicación, una realidad cruda, es decir, cruel. Clément Rosset sostiene que la crueldad remite a inhumanidad, crudelitas, pero también a crudo, crudus en latín, lo no digerido e indigesto, la carne despellejada, dice el filósofo francés, sangrienta, una cosa desprovista de sus atavíos o aderezos habituales. Lo crudo inhumano, la vida pura, desterrada del orden simbólico, algo desprovisto de sus atavíos, es decir, expuesto en su pura forma física, no en su inscripción simbólica, produciría ese efecto desrealizante del que hablamos, una alucinación que surge de lo que no se puede interpretar. ¿Cómo enfrentamos algo parecido cuando somos testigos de las formas contemporáneas de violencia que muestran un ejercicio extremo de destrucción? ¿Cómo interpretamos un cadáver descuartizado u otro decapitado? ¿De qué manera podemos entender las torturas a las que son sometidas ciertas personas? ¿Cómo miramos las filmaciones que registran esa brutalidad y además se difunden en las redes y en los medios de comunicación? La crueldad parece iniciar en el ámbito de lo incomprensible, pero también de lo real, que nos involucra a todos. Lo que me parece aún más confuso es cómo asentar esas prácticas y esas desrealizaciones en relaciones de género y en identidades que creemos poder trazar con claridad. Es decir, aquel hombre que ejerce la violencia extrema surgiría de formas constitucionarias de un tipo de masculinidad cuyo representante más conspicuo sería el patriarca. Ahora tendríamos narcopatriarcas, sicario-patriarcas, como antes teníamos patriarcas políticos o religiosos. En esas coordenadas reposarían algunas explicaciones que disuelven los velos alucinatorios de los que habla Taussig.
La desrealización que mencionamos se disiparía cuando invocamos la sólida configuración de la masculinidad. Lo que surge sería explicado por lo que ya existía. En alguna medida, para entender esas formas extremas de violencia, tendríamos que bucear en las profundidades de las psiquis masculinas y las configuraciones culturales que las sostienen. Nos veríamos obligados a argumentar entonces que la masculinidad siempre ha sido cruel y, dadas sus formas, no puede sino serlo. Crueldad es destino, en este caso, como lo fue la biología para las mujeres. El hombre que practica la crueldad actuaría según mandatos inequívocos que organizan su identidad y las relaciones que establece, tanto con otros hombres como con las mujeres. Es la vieja masculinidad la que explicaría estos acontecimientos desrealizantes. Cuando estamos ante el cadáver descuartizado que una banda arrojó en alguna calle o en un terreno baldío, presenciamos en alguna medida los efectos de la masculinidad extrema del que habla Jim Franco. Pero, ¿qué sucedería si pensáramos que estos sujetos también están experimentando otras formas de subjetividad, vínculos distintos, diferentes modos de relacionarse con los cuerpos y con la violencia? En otras palabras, al practicar la crueldad, producen, crean o exploran prácticas de sí. Tal vez no se trata del sentido habitual que le hemos dado a la noción de experimentación o de práctica de sí. Los artistas son experimentales, pero no los delincuentes. Los ciudadanos realizan de prácticas de sí, pero no los bandidos. Pero esto constituye, lo que entiendo, es una división de los actos y de las experimentaciones según una inclinación moral de quienes las realizan. El antiguo pensamiento sadiano, tan importante durante el siglo XX, puede ser leído como una reflexión experimental sobre la violencia, por ejemplo, y el erotismo, que coincide en tiempos con una revolución que decapitaba. Las prácticas de sí, escribe Foucault, son esquemas para relacionarse consigo mismo, que un individuo encuentra, dice, y esto lo cito, y que le son propuestos, encuentra en su cultura y que le son propuestos, sugeridos, impuestos por dicha cultura, su sociedad o su grupo social, termina la cita. No las inventa ese sujeto, pero las realiza. Me preguntaría si es factible pensar el momento contemporáneo remitiéndonos solo a la producción de la masculinidad como un instante de experimentación y de creación de nuevas prácticas. Hay una evidencia consistente en torno a la crisis de las antiguas prácticas de sí, que han socializado fundamentalmente a través de los aparatos religiosos y los estatales. ¿Cuáles son las prácticas que emergen en este escenario de crisis? Me parece que es menos claro. Dado que pensamos la dominación como repetición y la resistencia como innovación, es difícil visualizar cómo las formas de dominio producen nuevos esquemas culturales y, en el caso que nos ocupa, de relación con uno mismo. Del mismo modo, creemos que las formas emergentes de masculinidad tendrían que ser, por nuevas, mejores que las anteriores. Pareciera entonces que el eje de la experimentación es leído fundamentalmente a través de un prisma moral. Por eso creo necesario reconocer que el poder y la dominación también son creativos y que al usar este adjetivo no lo dotamos de un sentido unívoco predeterminado. Se producen nuevos sujetos y no solo se repiten los esquemas existentes y se experimentan. Las masculinidades emergentes, si algún tipo existiera, podría incluir masculinidades aún más crueles y extremas de las que hemos conocido. Y aquellos sujetos que las experimentan o están creando también se distancian de las formas heredadas de identidad o de vinculación y de las prácticas de sí que disponían en sus socializaciones, como lo hacen aquellos que elaboran posturas críticas ante la masculinidad tradicional o ante el patriarcado. No sostengo que piensen o hagan lo mismo, solo digo que ambos grupos de hombres experimentan y también crean. Imaginamos el futuro como un horizonte de cambio en general positivo, pero cuando pensamos la crueldad como una forma de producir ese porvenir, tal vez su claridad se disipe. La violencia también produce ese futuro, de una manera destructiva y funesta, es cierto, pero lo vislumbra. El poder, escribe Foucault, debe reinscribir continuamente sus relaciones a las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, en el mismo cuerpo de grupo, en el mismo cuerpo
en el mismo cuerpo. Esa reinscripción no es solo una repetición, ni está asegurada por una estructura. También es un proceso de innovación que podría ocurrir en múltiples niveles: subjetivos, materiales, espaciales, institucionales, discursivos, afectivos, legales, entre otros muchos. Pero ese anclaje de las relaciones de poder y su reconfiguración constante implica también una heterogeneidad de las direcciones y los argumentos, en los dispositivos y también en las estrategias. De alguna manera, si pensamos que a nivel discursivo el Estado mexicano y otros estados latinoamericanos, habría que añadir, ha logrado quizás el armazón más equitativa de su historia en el campo de género, lo que surge como una pieza heterogénea que requiere atención en otro nivel es la violencia de género, cuyo momento más dramático y visible es ostensible hoy. No se trata de sostener que una realidad sea más cierta que la otra, sino de entender su heterogeneidad. Por ejemplo, se pueden sostener discursos de género equitativo en contextos de proliferación de violencia impune contra las mujeres. Solo quisiera destacar la disyunción de las reinscripciones de relaciones de poder que se juegan en esos ámbitos. Conviven discursos de justicia social con extrema pobreza. Los primeros prometen solucionar la segunda, pero nunca lo hacen, aunque tampoco dejen de ser pronunciados. En forma semejante, coexisten normas contra la discriminación con el racismo o el sexismo más intensos. Por eso creo que se puede trazar una relación entre las infraestructuras de género de las que hablamos con estas prácticas de sí emergente que vinculamos con la crueldad masculina. Esas infraestructuras no son inéditas, pero se organizan y operan en el contexto donde los discursos estatales, entre otros, no convergen con ellas. Las nuevas formas de gubernamentalidad, escribe Achille Mbembe, comillas, se fundamentan en la proliferación de situaciones extremas y prácticas predatorias que atacan los cuerpos y las vidas para tener un mejor control del flujo de recursos, los objetos y las mercancías, liberados por los procesos de informalización económica, termina diciendo el filósofo. Habría que preguntarse si esas nuevas formas corresponden con expresiones novedosas de la masculinidad, en las que lo nuevo, insisto, no implica lo bueno. Podemos imaginar hombres experimentales y crueles, masculinidades que se escinden de las antiguas identidades, pero que producen subjetividades y relaciones sociales aún más violentas e incluso con menos límites. No se trata de resolver ahora la represión cultural y libidinal, como creyeron los europeos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sino que de volver a crear contenciones a un inconsciente que se manifiesta de manera limitada, añade también el filósofo camerunés. Termino. En una nota periodística publicada el 2017, se reconstruye la historia de un sicario del estado de Baja California, en el norte de México, apodado Lucifer. Junto con las imágenes de torturas y cadáveres, y mientras este sujeto golpea a otro y le interroga, se escuchan, dice la nota, unas voces que le dicen, riéndose a carcajadas: rómpele la madre, Lucifer, enséñale a este puto cómo se vive en tu infierno. El sobrenombre del sicario, mezcla de maldad teológica con cultura popular gore, un ángel que experimenta y un embirro que asesina. ¿Cómo comprender esta intersección entre crueldad y teología? ¿Qué tipo de infierno custodia a este matón a sueldo? Vida e infierno, madre y puto, son palabras que condensan procesos culturales probablemente seculares e inéditos. Nosotros hemos llegado como testigos a estas puertas donde empiezan otros infiernos, herederos sin dudas de los imaginarios religiosos y también de la cultura popular y las nuevas tecnologías. Solo diré, siguiendo a los autores del Manifiesto por una política aceleracionista, que la misma idea de futuro se encuentra colapsada. Son las coordenadas de lo nuevo las que experimentan una transformación radical. Lo inédito también puede ser cruel. Nuevas masculinidades, otras violencias, infiernos a los que nos aproximamos en medio del vértigo. Muchas gracias. Seguimos entonces con Gabriel Guajardo Soto.
¿Te vas a poner allá? Ah, sí. Él es de la casa, coordinador del programa de Género e Inclusión Social de Flaxo Chile y docente del Magíster de Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad más de la Universidad de Chile y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Es licenciado en Antropología Social de la Universidad de Chile, su magíster en Psicología, mención Teoría Clínica, Psicoanalítica de la Universidad Diego Portales. Sus áreas de interés son la violencia, salud mental y género. Nos presenta desde las noticias digitales un nuevo escenario de las comunicaciones, un nuevo espacio público donde se pregunta cómo se construye la imagen visual del femicidio. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la ponencia de Rodrigo, es decir, me ha quedado resonando una serie de interpelaciones y distinciones que hace en que me parece que es una contribución al debate y justamente me permite hacer como un puente con lo que voy a exponer, que es una práctica de crueldad, que es el femicidio en el Chile actual. Femicidio, que es un concepto legal en el cual desde la mirada del feminicidio, que es más amplia, ¿no es cierto?, aquí alude a la relación de pareja, al femicidio íntimo y también conexo. Pero el feminicidio es una práctica mucho más compleja que nuestras leyes. Entonces, no necesariamente los marcos de interpretación que proporcionan las leyes dice relación con los marcos de interpretación de las ciencias sociales. Y ni tampoco tenemos por qué seguir las leyes como instrumentos interpretativos. Las preguntas de investigación es cómo se representa el femicidio en el espacio público mediático. Sobre todo pensando que el espacio público y como institución y que forma parte de un dispositivo más global, también han experimentado cambios en estos 20 años. Pasamos de lo analógico a lo digital y a la accesibilidad cada vez creciente de la población a medios incluso por los celulares. Entonces, el acceso a la noticia, al presente real que se va construyendo, en el fondo tiene una penetración mucho más amplia que el papel, ¿no?, que la prensa escrita. Luego, ¿cuáles son las imágenes visuales que se construyen ante el acontecimiento del asesinato de mujeres por hombres? Nos encontramos que las personas muchas veces en este uso de la digitalidad no leen, o leen muy poco, leen los titulares, y más bien es la imagen, es uno de los vehículos principales, y a veces se detienen y hacen una lectura de la noticia, pero nos enfrentamos a la velocidad y a la inmediatez. Es decir, esto puede durar lo que dura el movimiento de una mano, de un dedo, ¿no? Luego, ¿cuáles son las continuidades y discontinuidades de significación de la imagen visual de un crimen de género? La industria de la prensa ante el femicidio, ¿qué modo de significación visual propone a sus receptores? Nos concentramos en el año 2018 teniendo presente sobre todo el fenómeno de mayo del 2018, del movimiento feminista, y también en consideración del debate público y las manifestaciones públicas en torno al femicidio, como también los consensos y los acuerdos que han habido del cambio de gobierno en torno a mantener en alerta del femicidio en particular. Es decir, como que esto sería un punto de, digamos, de traspaso, con todas las diferencias que podamos mencionar y existir, pero en el fondo es un tema como que anuda convergencia. Entonces nos centramos en un año, que es el año 2018, justamente por esta característica. Y trabajamos identificando los nombres de casos de femicidio de Chile publicados por la Red Chilena contra la Violencia, que es del ámbito no gubernamental, y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, que va contando, en el fondo, y va relatando los casos que van ocurriendo. A partir de ello, estos nombres se buscaron en noticias publicadas en Google Noticias y Google Imágenes, además de las direcciones electrónicas en el registro de femicidio que tiene la red. Es decir, la red incluye en el recuento de casos link a noticias electrónicas. Se obtuvieron 31 casos de femicidio entre el 1 de enero al 22 de octubre del año 2018, con un total de 52 fotografías digitales. Toda la información utilizada en el análisis que les voy a presentar es de acceso público. Entonces nos encontramos una proliferación
de modos de instalar en el espacio público electrónico, ¿no es cierto?, el femicidio. Entonces, luego de un análisis de la fotografía y que nosotros ya veníamos trabajando el año 2017 en el tema del femicidio, que se expresó en una publicación, pero también comenzamos a trabajar el tema de las lesiones graves, digamos. Entonces, ya había un avance en la lectura y planteamos que hay modos de significación de la imagen visual del femicidio según ejes de sentido. Primero, hay un tema de la temporalidad en que se construye la imagen visual. Es una fotografía del pasado, una fotografía del presente y diversos presentes que también se construyen. En segundo lugar, fotografías donde el tema principal es la acción del Estado o de los movimientos sociales. Y luego la victimalidad. Cuando la mujer víctima aparece en vida, con una vitalidad, sobre todo son fotografías de mucha vitalidad, versus la mujer víctima en la muerte. Entonces, estos ejes de sentido nos plantean una combinatoria posible, que es el diagrama, donde el primer eje tiene pasado-presente como un continuum, porque hay distintos presentes y distintos pasados. Luego un eje de sentido 2, que es la institucionalidad, que es el Estado versus los movimientos sociales. Y luego el eje 3 de la victimalidad, donde encontramos las mujeres víctimas en el presente pasado, muerte, y la mujer víctima en el polo de la vida, en el pasado futuro. Entonces, voy a desarrollar este esquema y luego voy a plantear reflexiones finales. En este esquema nosotros detectamos fotografías donde la temporalidad principal del pasado son 8 versus el presente, que son 44 de nuestras 52 fotografías. De la institucionalidad, donde aparece el Estado en sus instituciones, encontramos que la escena del crimen es el tema principal, son 12, las policías y las instituciones forenses son 15, las fotografías policiales junto con el perpetrador del femicidio son 10, y luego tenemos una caída a acciones judiciales de instituciones, audiencia del juicio, una. Luego los movimientos sociales encontramos marchas en calles y carteles de consignas, 4. Víctimas mujeres donde se trabaja el retrato y el rito funeral, que es un caso, tenemos 5. Y mujeres en situación de pareja, con la pareja que, digamos, el hombre fue el perpetrador del femicidio, encontramos 4. En total, 52 fotografías. Entonces, una nota de prensa no tiene imagen fotográfica. Entonces, se encuentra muerta joven a un costado del Mall Paseo Costanera de Puerto Montt, el sur de Chile. Su pareja abrazaba el cadáver, ¿no? Y esa sería la única nota de este conjunto de 31 casos que no tiene imagen visual. Imagen verbal, claro que tiene. Nuestro análisis está centrado fundamentalmente en este momento en la imagen visual, no el texto verbal escrito, que aporta información de contexto de la fotografía, incluso dialoga con la fotografía, a veces siguiéndola y a veces a contrapunto. Acá podemos ver que estas son las fotografías de las mujeres víctimas del femicidio, donde aparece fundamentalmente el retrato como género discursivo, vitales, en algunos casos sonriente. La fotografía que aparecen 2 mujeres, que está en la parte superior, es un femicidio íntimo y conexo, es decir, digamos, asesinaron a la hija y a la madre. La hija era la pareja, ¿no? Y tenemos otra fotografía de una mujer sola. Y estas 3 mujeres tenemos la serie, que vamos a ver que en la fotografía la lógica de la serie, del conteo, es una lógica de interpretación desde la industria de la noticia, el contar. Mujer en situación de pareja, estas son las únicas fotografías que encontramos. En el caso son una pareja de adultos mayores, la que vemos arriba junto con un familiar, donde el marido digamos, asesina a su mujer y luego se señala que es un pacto de suicidio. Pero el Ministerio de la Mujer lo clasifica como femicidio, finalmente, porque, digamos, el hombre fue el que asesinó a la mujer. Y esta otra fotografía es de una pareja de inmigrantes que también, de mujer venezolana, que vivía en una comuna de Santiago, en la cual se representa esa pareja en un pasado futuro. Y tenemos 2 fotografías de una imagen ficcionalizada que es de archivo,
que está una estilización y que simboliza la pareja. Entonces vemos que este pasado, que son mujeres que están vitales con sus parejas, anuncian un futuro que está por venir, que es el femicidio. Es decir, el crimen de género acá es representado paradojalmente por la pareja viva, ¿no? No del crimen que está en el futuro, digamos, que ocurrió más adelante. Luego encontramos el juego del pasado, el presente pasado, que es la única fotografía que encontramos de mujeres víctimas de femicidio con el rito del funeral, y en funeral masivo. Lo cual nos permite ver que la mujer en el fondo tiene un rito y lo inserta en la comunidad y lo inserta en el parentesco, ¿no? Aquí está la lógica de la filiación tanto comunitaria como la filiación familiar. Y es la única foto que tenemos. Donde vemos la concentración que les presentaba en primer lugar por la clasificación, estamos en el tiempo del presente, donde las instituciones, en el fondo, regulan la escena del crimen, y son fotografías del lugar físico, donde ocurrió este crimen de género. Y el lugar habla, ¿no? El lugar es la evidencia forense también. Si bien es cierto el concepto de escena del crimen, desde la antropología forense se considera el cuerpo, el propio cuerpo, digamos, es una escena del crimen. Acá la escena del crimen también es el lugar, fundamentalmente. Escena del crimen, si ustedes pueden ver, son casas, son sitios eriazos, pero mediados por las instituciones del Estado. Entonces es una escena del crimen 2, podríamos decir. La primera es donde ocurre el crimen, esta es la que está mediada por la institución. Luego encontramos abundantes fotografías de instituciones policiales y forenses, que son los protagonistas a nivel visual. En uno de los costados podemos ver incluso que está también textilizada y simbolizada, que podría ser de esta fotografía, por ejemplo, de otro asunto, donde aparece PDI o los carabineros, podría ser una marcha estudiantil, una marcha de otro tema, ¿no es cierto? Entonces, también hay un trabajo con la fotografía que abstrae la situación. Si bien es cierto, hay un trabajo forense que se supondría que es del caso que estamos hablando. Otras fotografías, tenemos el servicio médico legal y las policías, ¿no es cierto?, y carabineros que están en el sitio. Aquí el protagonista visual son las instituciones policiales y forenses en su trabajo. Luego, cuando aparece el perpetrador femicida, podríamos decir que está envuelto en la institución. Este es el hombre que cometió el crimen y está envuelto, acompañado de la institución policial, ¿no es cierto? Y podemos ver que lo acompañan siempre, nunca está solo, ese hombre siempre va en un auto o a pie. Acá tenemos las otras fotografías y acá encontramos también la indirección, la evocación del hombre en la institución, que sería que está preso, detenido, y acá que está en la cárcel, esta fotografía, que podría ser de cualquier preso en el fondo, ¿no? Y también es de archivo, no necesariamente fueron a tomar una fotografía por el crimen que estaba ocurriendo. Luego tenemos las instituciones en el presente con la acción judicial. Esta es la única fotografía donde aparecen instituciones presentando recursos legales, son varias instituciones, y la administración de la justicia, donde es la única fotografía que tenemos de una audiencia, que también podría ser perfectamente de archivo, es decir, también es una abstracción, es cualquier audiencia también, ¿no? En el presente encontramos los movimientos sociales, y es muy interesante porque en los movimientos sociales también hay una estilización. De hecho, no es por un caso individual, sino es por una serie de casos. Son casos incluso que acá no tienen rostro, que es el uso de la figura esfumada o la figura, ¿no es cierto?, estilizada, que en un momento en la transición de la democracia tuvo toda una potencia, el abstraer al caso singular. Pero acá el punto es que no encontramos fotografías de casos singulares que estén asociados a movimientos sociales, de mujeres, o de no más femicidio. Es una estilización, es una abstracción. Entonces, estos modos de significación, si aplicamos al material, primero encontramos que hay un cuadrante que entre el Estado, en el eje del sentido de la institucionalidad, el Estado ocupa un tiempo presente a través de la escena del crimen, las policías forenses, la detención del femicida, la audiencia en juicio y recursos judiciales. Luego, los movimientos sociales ocupan la manifestación en la calle, carteles con consignas, no más femicidio, basta de impunidad. Pero no encontramos la figura del Estado en el pasado.
no hay trayectoria o fotografías que nos remitan a un tiempo u otro que no sea el presente, ni tampoco en los movimientos sociales. Es del hoy, digamos, la acción. Entonces, esos espacios los encontramos vacíos. Luego, en el eje de la victimalidad, encontramos a la mujer individual en la escena del crimen y la mujer en pareja en la escena del crimen también como pasado-futuro. Ahí está la idea de que el cuerpo que se muestra de la mujer en su plena vitalidad es una escena del crimen, de algo que va a venir. Y cuando aparece la pareja es también la relación pasado-futuro de esta escena del crimen. Pero aquí en este polo estamos en las mujeres víctimas con vida y vitales, en el pasado hacia el futuro. Y cuando nos situamos en el presente, encontramos el funeral de la víctima del femicidio, que nos liga al presente, pasado y futuro. El funeral lo que tiene como rito de pasaje también es que nos conecta con la historia. Sí. Nosotros formamos parte de la afiliación, tenemos familia, tenemos comunidad, tenemos sociedad y también nos conecta al futuro con la memoria posible del caso. La serie numérica de femicidios del año 2018, presente, pasado y futuro. La lógica del número y la lógica del conteo, en el fondo, también me inserta en una linealidad temporal. El punto para reflexionar si esa linealidad me historiza, me subjetiviza o me abstrae a un punto en transformarme en un número de una serie. Reflexiones finales. Nuestra apuesta en esta presentación de un trabajo que está en proceso de investigación es el retrato tendría un potencial crítico al mostrar visualmente la singularidad en tensión con lo general y universal. A diferencia de la idea del retrato de la modernidad que justamente instala en la pintura y en la fotografía, instala el tema de lo individual, y como de lo individual también hay un proceso de abstracción, el argumento, la tesis que yo propondría es que el retrato hoy día tiene un potencial crítico para ser trabajado. Lo segundo es que igualmente lo es la fotografía del funeral masivo de una mujer víctima del femicidio a ser incorporada en un régimen de historicidad del parentesco y la comunidad. Es decir, lo que introduce una lógica que rompe la lógica numérica del conteo y de la lógica de la institucionalidad que envuelve al femicida y al femicidio es justamente insertar al sujeto en la historia. Luego, la temporalidad pasado-futuro que contiene el retrato de la mujer expresa su potencial de vida. En cambio, las fotografías institucionales y de movimientos sociales abstraen o niegan ese potencial de vida. La institucionalidad pública captura el acontecimiento y rupturas de un crimen de género como el femicidio. La lógica del conteo y la lógica de la institución justamente hace que nos preparemos al próximo caso. Lo nuevo que tendría un crimen de género de escandalizarnos o de detener la sociedad, es decir, no es posible seguir, la lógica del conteo nos abre a otros. El hombre perpetrador es controlado y contenido por la institucionalidad estatal. El hombre está a resguardo. En cambio, la mujer no es incluida visualmente en ese contexto. Se trata de mujeres y hombres adultos. Entonces, aquí hay un tema complejo porque visualmente son personas que no tienen contexto familiar, ni grupal, ni comunitario. Excepto esa fotografía de la pareja adulta mayor que hizo este pacto de suicidio donde aparece un pariente joven, que es la única fotografía de las 52 en la cual podríamos pesquisar este elemento. La inclusión de las mujeres en la fotografía se encuentra en los retratos y en los movimientos sociales, especialmente en manifestaciones en la calle. En la fotografía de los movimientos sociales prima una lógica de la serie numérica, el conteo de casos en el año para una estadística y la detención de esa serie con un no más. Muchas gracias. Gabriel estuvo impecable en el tiempo. No hubo que decirle nada. Ajá. Sí, no, tampoco. Están súper bien. Vamos bien. Ahora toca Solana Quesada. Vamos a ver cómo va. Es asistente social
por la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Género y Políticas Públicas por Flaxo Uruguay, México. Coordinadora académica del Diploma Introductorio de Género y Políticas Públicas de Flaxo Uruguay. Es directora adjunta de la Asesoría para la Igualdad de Género en la Intendencia de Montevideo. Sus áreas de interés son el género, estudios de género, igualdad, transversalidad y masculinidades. Su ponencia, el lugar de los hombres en las políticas hacia la erradicación de la violencia de género. Bueno, buenas tardes. Gracias por la paciencia, porque me imagino que están cansadas y cansados de toda la jornada, aunque fue muy interesante. Antes de empezar la presentación, quiero agradecer y mencionar a Carlos Guida, compañero uruguayo que fue con quien empecé a acercarme a los temas de masculinidades hace muchos años y que Chile me lo robó y que hacía muchos años que no lo veía. La idea de la presentación, los varones se sienten amenazados con este tema porque todos están catalogados como agresores. Entonces esto de que en realidad ser agresor o no, no tiene que ver con el hecho de ser hombre o mujer, sino tiene que ver con el sistema de dominación que justifica ese tipo de opresión. Y que claramente cuando hablamos del patriarcado es principalmente del hombre hacia la mujer. Bueno, la violencia se ejerce en distintos ámbitos y la violencia de género no solo refiere a la violencia doméstica, que es donde más, de alguna manera, las políticas se han centrado en el ámbito privado y de las relaciones familiares, la violencia en el espacio público, la violencia sexual con su mayor expresión en la explotación sexual comercial y la trata de mujeres, el acoso sexual laboral y el moral laboral, y acá con todo lo que se habló hoy está el ámbito educativo, y la violencia política en el espacio de toma de decisiones. Entonces, la violencia de género no solo refiere a la violencia hacia las mujeres y a las niñas, también puede afectar a hombres, a niños y adolescentes que también son violentados por los patrones de género por no cumplir el modelo hegemónico de masculinidad. Y esto que ya dije antes, que generalmente se asocia a los hombres en el lugar de los agresores. Y también es importante pensar cómo se expresa esta violencia de género en la relación entre varones. O sea, en esto de cómo es el modelo de masculinidad, la violencia de género también se puede expresar entre hombres. Y tiene que ver con estos modelos de socialización, que tiene que ver con los roles, los mandatos culturales y con los estereotipos de género. Por lo tanto, si queremos de alguna manera revisar la violencia de género, tenemos que revisar la construcción de los roles, los estereotipos, la masculinidad y la feminidad. Hasta el momento, por lo menos en Uruguay, las acciones que se han desarrollado para erradicar la violencia de género se centraron en servicios de atención a mujeres durante años, y el lugar de los varones era el no lugar. Y los varones estaban colocados como agresores, o sea, los servicios que se crearon fueron para varones agresores, o también se denominan servicios de hombres que deciden dejar de ejercer violencia. Están centradas en la violencia doméstica, o sea, esos dispositivos de atención y de respuesta no atienden otros espacios de expresión de la violencia de género, sino que básicamente se centran en las relaciones en la pareja. Y tienen un énfasis importante en la subjetividad individual, o sea, las metodologías de trabajo se basan en que el varón o el hombre pueda deconstruir a nivel individual sus conductas para poder cambiar esos patrones que hacen al ejercicio de su violencia. Y hay poca conexión entre esa subjetividad individual y las pautas y los estereotipos de género más estructurales como mandatos en la construcción de la feminidad y la masculinidad. No hay, o hay escasas experiencias de trabajo que trabajen en la prevención de la violencia y en la promoción de masculinidades igualitarias, y que trabajen en esa dimensión que supere lo de la subjetividad individual. En Uruguay, la ley, no la última de violencia de género hacia las mujeres, sino la anterior, prevé por ley que los hombres agresores accedan a servicios de atención, y en realidad eso provoca que el Estado de alguna manera genere esos servicios. Y se plantea, esto lo decía ayer Darío en el taller, se plantea los servicios de atención a varones como parte de una estrategia para erradicar la violencia hacia las mujeres.
partiendo que solo trabajando con mujeres, el problema de la violencia no se logra erradicar. Claramente esos servicios enmarcan políticas de género, siempre haciéndose énfasis que el trabajo con hombres es para erradicar la violencia hacia las mujeres. ¿Cuáles son los cuestionamientos que han tenido estos programas? El tema de los recursos, que esto también lo traía ayer Darío en el taller que se hizo, de que estos recursos que se destinan a los servicios de atención a hombres no estén en detrimento de los servicios de atención a mujeres. El carácter obligatorio o no de estos dispositivos, o sea, si los hombres concurren por voluntad propia o concurren mandados por la justicia, donde hay, por lo menos en Uruguay, servicios de ambas modalidades. Y el tema de la deserción de las experiencias que se han desarrollado de aquellos que no concurren por voluntad propia y también los que concurren, cuánto logran mantener los procesos en los servicios de atención. Cosas como para pensar a futuro. Volver a recordar que la política pública da respuesta a un problema público. ¿Y cuál es el problema público que queremos dar respuesta en este caso, ¿no? O sea, volviendo a decir que la violencia de género tiene que ver con la desigualdad de género y tratando de superar algo que creo que se dijo hoy más temprano, que es esta como competencia entre las políticas hacia las mujeres y las políticas hacia los varones, y tratando de partir, ambas políticas tienen un objetivo común, que es erradicar la desigualdad de género, que de alguna manera las políticas que tengan acciones específicas para hombres tienen que enmarcarse en políticas de género. A su vez, para una política pública da respuesta a un problema público, pero generalmente hay un actor de la sociedad civil que pelea, busca, incide para que esa política se concrete. Y acá también tenemos otra tensión en esto de que una cosa es el movimiento feminista con toda la fuerza que ha tenido y otra cosa son las organizaciones o los espacios de reflexión o de redes existentes en el trabajo con hombres que no tienen la fuerza y la presión a nivel de la incidencia en la política pública para que el tema entre en agenda. Y bueno, y lo anterior de la competencia, que si bien está claro que el género tiene que ver con lo relacional y lo tenemos claro conceptualmente, cuando después vamos a analizar las políticas en concreto o lo que estamos impugnando o tratando de concretar, se vuelve a asociar que género es trabajo con mujeres y se pierde esa perspectiva de que no debería ser posible que una política de género no tenga una mirada particular en qué le pasa a los varones con las relaciones de género. O sea, eso debería ser algo que tengamos todos asumidos e incorporamos y volvemos a rescatar que el género tiene que ver con los lugares, los roles, los estereotipos, las relaciones de poder desigual claramente, pero que tiene que ver con ambos, ¿no? Tiene que ver con los hombres y con las mujeres. Entonces, incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas implica trabajar en la construcción de la feminidad y la masculinidad. Tienen que haber acciones específicas de masculinidades, pero eso no necesariamente implica políticas de masculinidades, sino que tiene que enmarcarse en la política de igualdad de género. Algunas preguntas. ¿El trabajo con hombres se enfoca en reparar desigualdades que enfrentan las mujeres o hay necesidades y vulnerabilidades propias de los hombres que tienen que ser incluidas como tal? Centrar el trabajo con hombres en tanto hombres agresores limita o amplía las posibilidades de avanzar en la erradicación de la violencia de género. ¿El trabajo con hombres reduce los recursos asignados a las políticas de género o los potencia? ¿Es posible avanzar en revertir las desigualdades de género con intervenciones centradas principalmente en el cambio de la subjetividad de los hombres, en esto de que no trasciendan a cuestiones más estructurales y del cambio cultural? De construir la visión del hombre en singular como un dato dado, como un universal homogéneo, reconociendo la diversidad que hay intragénero, mostrar la necesidad de involucrar a los hombres en el cambio para realmente conseguir una transformación del sistema sexo-género tendiendo a relaciones más igualitarias. Concientizar a los hombres de sus propias vulnerabilidades relacionadas con el género para favorecer su compromiso con masculinidades igualitarias. La necesidad de combinar políticas de igualdad de género específicas y transversales, o sea, que haya políticas y acciones concretas, en este caso vinculadas a la violencia de género o con acciones
que involucren a los hombres, pero para que eso efectivamente tenga el potencial transformador, tiene que combinarse con la incorporación de la política, de la perspectiva de género, incluyendo las masculinidades, transversalmente en cualquier política pública. Tiene que contemplar el sistema de respuestas a las situaciones concretas de violencia, incluyendo programas de atención a hombres agresores. Eso está claro, que es como el piso en el que estamos hoy, pero necesariamente implicará un profundo cambio cultural en materia de estereotipos y roles de género, creando dispositivos de trabajo con hombres que tienen que ampliarse, que tiene que repensarse el ejercicio de su masculinidad y las relaciones igualitarias en todos los ámbitos del relacionamiento entre hombres y mujeres, pero también volviendo a recordar que un eje importante de esto es el relacionamiento entre varones. Por ahí. Gracias. Sí, se portó súper bien. Y eso nos da más espacio a las preguntas. Muchas gracias a Rodrigo, a Solana y a Gabriel. Y ahora los dejo a ustedes para que hagan las preguntas. La idea es que antes de hacer la pregunta se introduzcan, identifiquen. Sí, identificar me pareció forense. ¿Allá? Ya. Aprovechando que tengo el micrófono yo misma, mi nombre es Karen Navarrete, de la Fundación Cree Equidad, trabajadora social. Más que una pregunta, quería dialogar con Gabriel. Contarle que, yo pertenezco a la coordinadora 19 de diciembre, es una coordinadora nueva, surge este año y justamente es para conmemorar como el 19 de diciembre como el Día Nacional contra el Femicidio en Chile. Hasta el momento la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer era quien mantenía, como efectivamente tú ahí señalas las estadísticas de femicidio acá en Chile, y además quien llevaba como este tema como al espacio, a la palestra pública. Pero las demandas feministas son tantas que a la vez también se complejizan los movimientos en solo llevar una sola bandera de lucha. En relación a eso, la coordinadora nace como con el objetivo justamente de trasladar el femicidio, sacarlo del espacio privado, del espacio personal, y llevarlo al espacio público, al espacio del debate, a hacer ese tránsito de lo íntimo a la discusión política. Y surgen con dos objetivos. Uno es claramente conmemorar el 19 de diciembre, pero por un elemento fundamental que es la memoria feminista. El año 2005 ocurre un intento de femicidio que no se logró concretar. Sin embargo, Alfredo Cabrera lanza a su hija desde el 7º piso y la mata. Lamentablemente eso no se tipifica como femicidio, pero se intentó en el juicio tipificar como castigo femicida, porque en definitiva es un castigo a la madre, es lo que más le duele a esa mujer, que es la muerte de su hija. Claudia Negra, ella es la sobreviviente del femicidio, ella es parte de la coordinadora. Logra hacer esto muchos años después porque justamente el dolor de la herida nunca sana, pero es una mujer muy admirable que tiene fuerza como para poder tomar esta lucha y llevarla al espacio público para que se visibilice. Lamentablemente no hemos tenido muchas apariciones en prensa. Sí, en el desconcierto nos hicieron una nota y no me acuerdo, Punta con Hilo, que es una prensa alternativa, y en accionag.cl. Esos 3 espacios han sido los espacios donde nosotros hemos aparecido. Pero sí, muchos elementos de los que tú mostraste en tu presentación son preocupaciones nuestras también. El estar
están dibujados los nombres de las mujeres, colombiana asesinada, haitiana asesinada, la localidad donde ocurre el femicidio, pero no el nombre de la mujer. Entonces lo que estamos buscando justamente es poder, como te decía, hacer este tránsito de lo público de lo privado a lo público, y lo quería comentar también para que los demás también conocieran y nos puedan seguir en nuestras redes sociales y apoyar con nuestra causa. Hola, ¿se escucha? Carlos Guida. Bueno, felicito a los panelistas. Para Rodrigo Parrini, que no nos vemos del año 99. Acá. Rodrigo, te quería preguntar, además de felicitarte por la ponencia, ¿cómo dialogan los autores que tú citabas con los planteos de Rita Segato? Así, muy simple. También Mauricio Manquepillán, de la Unidad de Género del Ministerio de Educación. Bueno, agradecer las presentaciones. Quería comentar sobre Rodrigo Parrini. Me llamó mucho la atención el tema de la crueldad, el tema de cómo esa crueldad es una posibilidad latente, permanente en Latinoamérica, como posibilidad de el ejercicio del dominio, del poder en algunas masculinidades particularmente violentas. Pareciera de que, como comentario, los que estamos acá desde las ciencias sociales aspirásemos a ver en positivo la evolución de la diversidad de masculinidades. Sin embargo, me parece muy agudo reconocer de que siempre esas configuraciones violentas y particularmente crueles pueden ser posibles. Comentar que me resuenan dos casos, por lo menos en Chile, y que son particularmente interesantes. El primer caso es las situaciones de abuso sexual a los menores de edad por personas de la iglesia, por sacerdotes, lo cual es un acto particularmente cruel, particularmente violento para la subjetividad infantil, y es un acto particularmente oscuro y escondido por la iglesia y por la misma cultura, naturalizado durante mucho tiempo. El otro día, sacando conclusiones, decíamos de que todos los que conocemos a un sacerdote tenemos que de plano ya desconfiar de ese presbítero, porque ese presbítero por formación conoce al menos algún acosador, algún abusador, y ha tenido la posibilidad de encubrirlo. Cualquier sacerdote que conozcamos. Y en segundo lugar, si conocemos algún obispo, ese obispo no solamente ha conocido más de un caso, sino que en promedio más de unos 5 o 10 casos, y ha tenido la real posibilidad de ocultar las situaciones de abuso. Eso es lo primero que me resuena respecto de tu reflexión respecto de la crueldad en Chile, una crueldad absolutamente invisibilizada. Y lo segundo tiene relación con el pasado cruel masculino vinculado a instituciones militares en Chile, en las prácticas de tortura, en los centros de tortura, y que a su vez uno diría que como práctica hegemónica, digamos, de una institucionalidad militar que vulneró los derechos humanos, debería estar en el pasado, debería estar absolutamente asumida. Y sin embargo, en ciertos hechos violentos, donde nos hemos encontrado que hijos etcétera, o sea, pareciera de que ciertos imaginarios violentos masculinos todavía persisten en la ciudadanía como práctica y como posibilidades. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo en estos contextos de construcción de masculinidades que pueden ser violentas, cómo poder generar programas, prácticas que eduquen para la paz desde la infancia? Me resuena el caso de esta estudiante que fue acosada por ciberbullying y que se suicidó también en un baño, en un contexto de mucha crueldad en un colegio de clase alta. ¿Cómo educar hacia una empatía, hacia una mayor humanización? ¿Qué programas? ¿Hacia dónde tendríamos que orientarnos? Eso. Hola, buenas tardes. Francisco Álvarez. No, era como respetar un poco las asociaciones, porque allá estaban
tenían dos preguntas, después, no, si tienen micrófono, tienen micrófono, y después volvemos a ti y allí contestar, ¿ya? Bueno, mi pregunta sería para Rodrigo. No sé si conoces el libro que se llama Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala, que plantea básicamente que es un mito del Estado mexicano en colaboración con el Estado norteamericano para saquear los recursos de México, y que no es que no existan las muertes y asesinatos y el narcotráfico, sino que es una estrategia militar para robarse los recursos de México. ¿Y qué opinas al respecto? Sí, buenas tardes, Jimmy Tellería de Bolivia. Gabriel, yo quería la pregunta en torno a las imágenes. En España o en varios países de Europa ha habido una fuerte reflexión y crítica en torno al manejo de las imágenes y los titulares, asociando que la violencia le pasa a los otros, siempre esta mirada de la otredad, y entonces ponían los titulares migrante latina, migrante rumana, etcétera. Aquí ustedes en Chile han recibido 3 grandes migraciones en los años: la peruana en un primer minuto, la haitiana y ahora recientemente la venezolana. Me llamaba mucho la atención que en las imágenes que vos planteabas y mostrabas, la mayoría tenía por lo menos una foto asociada a un titular de migrantes. Y quería preguntarte si en tu análisis, en lo que están haciendo como investigación, ustedes van a empezar a hacer también una reflexión. ¿En qué medida, no solo la imagen, que podrían ser inclusive imágenes de archivo, que no necesariamente son las reales de los personajes involucrados, sino más bien los titulares van a reafirmar y configurar imaginarios sociales en cuanto que esto le pasa a los otros? El otro más fácil de ser tipificado como el problemático, en este caso los migrantes, y no así los locales. Y de manera muy concreta, ¿en qué medida estos titulares y estas imágenes cuajan en el imaginario del masculino aquí en Chile? Porque nosotros en Bolivia hemos estado produciendo mucho material audiovisual de imagen continua, es decir, teleseries, y uno de los temas que hemos tenido muchísimo cuidado ha sido de que las imágenes no sean asociadas con estereotipos, ¿no? El estereotipo de la mujer campesina, la mujer indígena, que es a la que le pasa estas cosas, sino más bien mostrar o intentar mostrar que esto le puede pasar a cualquiera. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Francisco Álvarez. No puede participar. Psicólogo, trabajo en el Centro de la Mujer de Pedro Aguirre Cerda y también soy perito de la Fiscalía. Quería consultarte, hacer una consulta particularmente a Gabriel acerca de la presencia o la representación de las instituciones a propósito de los casos de femicidio. Veíamos el caso de PDI, que es bastante claro. Estaba pensando en la representación particularmente del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ¿ya? Pienso en 2 ejes posibles, ¿ya? Un post-femicidio como la institución que aparece, que actúa, que presenta la querella, pero no sé si falta o está presente el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género previo al acto del femicidio. ¿Hasta qué grado estuvo presente o no estuvo presente en el acompañamiento de las víctimas? Y te lo consulto como reflexión que tú haces, no solamente a partir de la imagen, sino que también de los titulares y los elementos de texto que aparecen en las noticias que tú hayas revisado. ¿Aló? Buenas tardes, Vanessa Doren de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Mi pregunta va para Solana y tal vez para Rodrigo, si es que considera pertinente contestar, y está en la línea de pensando en que la oferta de la política pública en materia de abordar agresores o la prevención de la violencia en hombres no ha tenido muchas experiencias prácticas fuera del ámbito doméstico, y pensando que el foco es la desigualdad de género, porque sabemos que hay expresiones más brutales o más visibles de la violencia, y ahí el femicidio, como ha sido expuesto en este panel, pero ¿cómo, desde dónde abordar entonces
el trabajo más cotidiano de experiencias de crueldad que se pueden dar, que pueden tener manifestaciones no tan espectaculares o visibles como la tiene el femicidio y los resultados de muerte o las agresiones más visibles, pero que sí ocurren muy frecuentemente en los espacios más íntimos, más domésticos, en las relaciones entre pares, en el caso de las universidades, por ejemplo, las relaciones entre estudiantes, etc. Porque una alternativa puede ser abordar desde la violencia, entonces poner el foco en las violencias, pero otra alternativa puede haber muchas otras, desde dónde partir, pensando que el fondo es la desigualdad. Y sabemos que no hay mucha experiencia, pero ¿por dónde podrían ir esas estrategias para abordar esto de forma más certera y llegar a estas masculinidades más igualitarias, que no necesariamente son nuevas, porque las nuevas pueden ser peores, como nos advierte Rodrigo? Sí. Eso, como comentar. Esa última consulta, ¿falta otra persona más? Sí, ahí no. Allá, y ahí cerramos para que puedan contestar los panelistas. Buenas tardes. María Gabriela Córdoba, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Mi pregunta es para Gabriel. Cuando se hacen los análisis de los femicidios y esas imágenes, mi pregunta sería, ¿qué lugar tienen los hombres? Porque realmente están como un punto ciego, ¿no? No aparecen imágenes de los varones generalmente, son las de las víctimas. Y mi pregunta era qué peso tiene eso en la investigación y qué hipótesis se han hecho alrededor de ello. Gracias. Bueno, ahora empiezan a contestar los panelistas. Bueno, Rita Laura es una autora que se podría describir como, además de feminista, post y decolonial, y trabaja con parte, Membe, al menos de uno de los autores que utiliza. Ella tiene bueno, creo que es un libro que muchos conocemos, Las estructuras elementales de la violencia, y luego publica un texto clásico sobre el feminicidio en Juárez, que se llama Escritura sobre el cuerpo de las mujeres, y últimamente publicó Guerra contra las mujeres, ¿no? A mí me parece una autora fundamental, como en una cierta lectura. No estoy completamente de acuerdo con ella, pero creo que uno de sus aportes es, incluso en una discusión dentro del feminismo, es, digamos, como distanciar un discurso de acusación, de culpabilización, a un discurso más estructural de pensar relaciones producidas históricamente, no entre hombres culpables y mujeres víctimas solamente, sino que entre sujetos de procesos históricos y estructurales, ¿no? Creo que su aporte es fundamental. La conozco bastante bien, la conozco personalmente también, y creo que hay un diálogo ahí que me interesa. Siempre en una ponencia uno deja de citar mucho porque los tiempos son cortos, digamos, pero está en el trasfondo. Yo estaba pensando, es algo que no menciono, pero lo estaba pensando ahora, es que hay que tener en cuenta como horizonte de reflexión, más allá del tema de las masculinidades, es que la guerra ha sido un proceso extremadamente creativo. Parte de las tecnologías que nosotros utilizamos hoy día son productos de la guerra. Entonces, ahí tenemos un problema, porque tal vez las apuestas del pensamiento progresista, de la equidad de género, de la igualdad, de la diferencia, etcétera, es una apuesta también de un pensamiento pacifista, en algún sentido. Hoy día el pacifismo tiene menos peso que tal vez en los años 70, en los contextos de la amenaza nuclear. Tal vez se reactiva luego de Trump, y bueno, en fin. Pero pienso que, digamos, el problema que tenemos que enfrentar, creo, es que la violencia puede ser creativa. Y no solo que puede ser, sino que lo ha sido. Y cómo respondemos, nos posicionamos políticamente y éticamente ante ese tema. Entonces, creo, digamos, hay una noción que Sayak Valencia retoma de ciertos planteamientos de Leuciano, que es pensar en el contexto de Tijuana, en el capitalismo gore, los hombres como máquinas de violencia, ¿no? Como máquinas de guerra. Pero una máquina de guerra necesariamente es un ensamblaje. No es solamente las identidades o las subjetividades, son cuerpos, son aparatos, son tecnologías, son redes, son infraestructuras sociales, materiales, económicas, etc. Entonces uno podría preguntar cómo se transforma un hombre en una máquina de guerra
incluso en campos que no necesariamente son el narco o el sicariato, sino que también en el campo del feminicidio. Se preparan los feminicidios, se planifican los feminicidios, se fantasean los feminicidios, se crean espacios de conversación sobre el feminicidio, ocurre como un acto de pronto de enojo, de rabia, como era la descripción al menos en México antigua del crimen pasional. El crimen pasional era un arrebato, ¿no? Pero parece ser que parte de los feminicidios demuestran mucha mayor planificación. Y o sea, una racionalidad que yo leería como crueldad en la producción del asesinato. Y esa racionalidad, crueldad, y que tiene que tal vez que ver con las preguntas que ustedes hacían sobre qué hacer, que siempre es la pregunta leninista, digamos, clásica, que se traslada a otros campos y que nunca tenemos la respuesta muy clara. Sabemos más de los problemas que de sus soluciones. Yo me preguntaría, no tengo idea qué hacer, pero solo me preguntaría, ¿qué pasa si en el trabajo con hombres violentos, o en cárceles, o con chavos de pandillas, o con etcétera, los tomamos como personas, como sujetos que están experimentando y buscando también respuestas contemporáneas a problemas contemporáneos, no solo como reproductores o como sujetos de una reproducción ciega de pautas culturales y subjetivas. Entonces, claro, la idea sería preguntarse si se puede desplazar la experimentación desde las prácticas violentas a otros recursos culturales y a otros espacios, pero que son sujetos creativos, ¿no? La relación violencia-creatividad es una relación, yo asumo y lo digo así, complicada. No es fácil de asumir, creo, especialmente para los imaginarios y los discursos de izquierda, ¿no? Para la derecha, claro que sí es fácil de asumir. Por eso, por ejemplo, creo que es importante, la otra vez en una presentación en la Universidad de Chile lo hablábamos en el contexto de la reconstitución neoliberal autoritaria de Bolsonaro y los movimientos que vienen. Mi hipótesis, no voy a profundizar en esto, es que Chile sería el terreno fecundo para otro. Falta la crisis económica y la crisis política, pero ¿quién dice que no va a haber? No hoy día, en 15, en 10 o en 20 años. Están los evangélicos, está el conservadurismo moral, está una derecha que liberalizó el país a la fuerza de las armas, pues esa es la historia de este país, ¿no? O sea, no es un neoliberalismo democrático, fue impuesto con botas, ¿no? Y la dictadura a mí me parece que sí es un experimento, que sí hay que entenderla como un momento experimental de la historia chilena, igual que la Unidad Popular. O sea, crea un sistema ideológico, crea un sistema económico, crea una institucionalidad, además un experimento con gran éxito. Y no solo creó instituciones y relaciones económicas, también creó sujetos, ¿no? Y yo creo, digamos, y aquí termino, es que el tema, para mí, en el tema de la violencia en América Latina debe ser el continente más violento en términos de violencia de género, ¿no? No creo que tenga que ver solo con desigualdad, porque hay sociedades muy desiguales en términos de relaciones de género, no violentas o no tan violentas. Creo que hay que explicarlo más y hay que buscar explicaciones que tienen que ver más con los cambios y las transformaciones muy profundas, muy rápidas y muy intensas en las relaciones de género, en las identidades, en la posición de las mujeres, en el surgimiento de otras sexualidades, más que decir que solo es la desigualdad. ¿Por qué? Porque parece en el horizonte que una vez que construyamos plataformas de igualdad, entonces la violencia se va a transformar o se va a moderar. Lo que más bien creo que la evidencia habría que buscarla, sería aquí prudente al afirmar esto, pero también podríamos pensar que en estos intentos colectivos, sociales, estatales, políticos de crear igualdad, también se abre y se produce un momento propicio para la violencia de género. Para otras violencias, pero para la violencia de género, ¿no? Y habría que preguntarse por qué. En la conferencia creo que aparecen algunas pistas, las fragilidades, los desacomodos, las desorientaciones, etcétera. Pero tal vez lo que tiene la violencia, que no tienen otras respuestas, es que sigue siendo un posicionamiento taxativo frente al otro. Cuando yo mato a alguien, resuelvo el problema. O cuando lo agredo, resuelvo el problema, ¿no? Las otras posiciones, que son más discursivas, más psicoterapéuticas, más psicosociales, siempre suponen que uno se posiciona frente a la diferencia y lo decía creo que Norma, en una posición, por ejemplo, reflexiva. Pero ¿qué pasa si no puedo reflexionar? O si la reflexión es imposible como proceso social, pero también como proceso psíquico, ¿no? Entonces, diría que tal vez si solo enfocamos el tema en la desigualdad,
creemos que las raíces de la violencia están solo en la desigualdad y creo que hay que encontrarlas en el cambio. Hay que buscar por el cambio, hay que apostar porque hay una dimensión experimental en la violencia y también creativa, lamentablemente tal vez para decir, pero que yo lo lamente no significa que los otros no lo hagan, ¿no? O sea, es independiente de mi deseo. Yo desearía que no fuera necesaria la violencia, pero sucede, ¿no? Eso. Bueno, el trabajo de investigación que estamos realizando está centrado en la producción noticiosa, en la construcción de realidad justamente. Entonces, no en la recepción o en la articulación producción-recepción. Efectivamente, cómo es leído, hay prácticas de lectura, prácticas visuales, sobre todo en las nuevas generaciones donde la penetración de las tecnologías de información es mucho mayor, que hay usos de la noticia también. Entonces, esa es una primera aclaración del punto de vista teórico-metodológico. Si tuviera que buscar un referente de investigación, diría que se asemeja a la crítica ideológica de los años 70, donde, bueno, nosotros en América Latina tuvimos exponentes como Ariel Dorfman, ¿no es cierto?, como él era el Pato Donald, el trabajo que se hizo al respecto. Si bien es cierto, después de esos trabajos de Armand Matelar y de toda la semiótica que se comenzó a usar en el análisis sociológico, tuvo una recepción crítica por el ámbito de la semiología, de la semiótica, en términos de la técnica de análisis y la metodología de análisis, y que no situó en el fondo con claridad que hay diversas lecturas posibles. Entonces la lectura que hace el intérprete, el analista, es una lectura posible. Entonces justamente la apertura, la recepción es fundamental. Ahora, luego de eso, contestando en orden las preguntas, el tránsito de lo íntimo al espacio público efectivamente es una estrategia que ha usado el feminismo, el movimiento de mujeres y otros movimientos. El punto es que creo que las estrategias también tienen que ser flexibles en las tácticas, también dependiendo de los escenarios, porque tal vez una estrategia que fue altamente productiva en un escenario hoy día no lo es, y sobre todo a través de la mediación, digamos, que producen las instituciones como los medios de comunicación. Entonces requiere un debate, porque, y por eso planteé como primera apuesta el retrato, es decir, la singularidad, el nombre, la historia, el detenerse, porque también esto dice relación con los tiempos, la temporalidad en la cual vivimos, la aceleración que lleva a la digitalización. Entonces, justamente, el retrato, la singularidad, introduce un elemento que perturba esta forma de mediación. Y ahí la importancia de acciones como, estoy pensando en este libro de Premio Nobel Slevana, ¿no es cierto?, que trabajó que tiene una serie de libros, ¿no es cierto?, El rostro de mujer en la guerra, que hay un rostro que en el fondo devela que las mujeres participaron en la Segunda Guerra Mundial ahora, digamos. Entonces, y justamente recupera la densidad de la respuesta, no la respuesta perfecta, sino que incluso pone en el texto relatos incompletos, la negativa a hablar, el no contar la historia, también forma parte de la historia. Entonces no solamente el resultado positivo, el hallazgo, sino también las dificultades o el no hablar. Entonces trabajar el retrato, la narrativa, el detenerse, me parece sospechosa la serie numérica, el conteo, creo que nos introduce una lógica que, bueno, daría para una discusión en términos del contar víctimas, digamos, que creo que también tiene caminos que son campo minado, de alguna manera. Luego, en ese sentido, la fuente que hemos usado tiene alcance y limitaciones. Estamos hablando de fuentes digitales, de la prensa, no de la televisión y la radio, y uno podría encontrar tal vez las autoridades que apuestan mucho más a la televisión que a la radio, o que a la prensa escrita digital. Entonces, y lo segundo, otra limitación es que los links no están vigentes de las noticias. Entonces, aparecen imágenes que nos llevan a la noticia a través de internet y los sitios y también las direcciones que tenía disponible la red,
contra la violencia de las mujeres, tampoco tenía el link vigente. Entonces ahí hay una limitación del tipo de fuente. Entonces esto requiere también un trabajo de archivos institucionales, archivos, digamos, de los propios medios para la reconstrucción de la producción de imágenes visuales. En ese sentido, tal vez la autoridad aparece en ciertos medios y no en otros. Entonces ahí respecto al Ministerio de la Mujer, que es interesante también como un actor de la institucionalidad estatal. Entonces no solamente policial forense, sino también entra en el discurso político, en el fondo, en el discurso de la autoridad. No técnico ya, que sería el de las policías y los forenses sobre todo. Entonces, eso hay que tener en cuenta que para trabajar la imagen de las instituciones, esta es una hipótesis y que sería interesante incorporar si las autoridades aparecen frente al femicidio y cómo aparecen. Lo segundo, digamos que respecto al análisis de los titulares, efectivamente son imágenes verbales escritas. Estas son imágenes visuales. Entonces tienen otra naturaleza y efectivamente el texto escrito enmarca la fotografía, la traiciona, hace continuidad y discontinuidades que hay que tener en cuenta. Ese es otro análisis, es otra ponencia respecto al texto escrito, ¿no? Cómo se construye la noticia en ese sentido. Claramente, ahí estaba la pregunta por los titulares y la autoridad, lo otro, digamos. Y creo que ahí, ¿cómo aparecen los hombres? Creo que los hombres aparecen de alguna manera envueltos en la institución. Entonces, no son hombres, no es el hombre en el acto del crimen, ni el hombre en una situación en la cual podamos ver que es un mal hombre. Tal vez el titular enmarca y nos da un sentido de lectura de la fotografía, pero si vemos, el hombre siempre es acompañado por dos personas, dos hombres en general, pero puede ser una mujer y un hombre, como las policías, que acompañan a este hombre. Es un hombre acompañado. Entonces, la interpelación que uno podría hacer ahí desde una valoración de esa estrategia discursiva visual es que no es el hombre solo, como si aparece la mujer sola, y la mujer no aparece en esa escena, ¿no? Entonces, no es un hombre desprotegido, un hombre vulnerado en su derecho, porque está el derecho prima, digamos, ahí prima el derecho en la construcción de la imagen. Entonces, es un hombre ensamblado, diría yo, con otros, con la institución. A diferencia de la mujer con vida, ¿no es cierto?, en esa mujer vital, que es una mujer que no está envuelta por la institución. Ahora, nosotros trabajamos también estamos trabajando las lesiones, y en las lesiones es distinto. Es decir, porque en las lesiones graves a las mujeres, y que sobreviven, digamos, es otra construcción de los hombres y de las mujeres. Entonces, y aparecen otros actores. Entonces creo que también del tipo de crueldad, de práctica, de violencia, se va construyendo de diversa manera la visualidad de la noticia. Y esto dice relación la importancia de los imaginarios con los cuales nos enfrentamos. Primero, una cosa que me llama la atención, no son imaginarios incoherentes. Es decir, no es que nos encontremos imágenes que estén haciendo ruptura a nivel de las instituciones de los medios. Pensando todo lo que ha ocurrido este año y los años anteriores, uno podría pensar que desde la prensa, desde los medios digitales, en este caso, ha habido como un mirar diferente respecto a la noticia. Creo que ahí hay un trabajo pendiente para quienes están trabajando en intervención o en activismo, porque yo veo bastantes continuidades, digamos, más que discontinuidad en el tratamiento de la noticia a nivel visual. Tal vez a nivel del texto escrito ha habido modificaciones que uno puede reconocer en términos de control del lenguaje, en fin, y no manejo tan directo de los estereotipos. Eso. Bien, como decía él, recetas y soluciones no tenemos de cómo se trabaja esto en lo cotidiano, que era la pregunta concreta. Lo que se me ocurre es que una estrategia importante es cómo se incorporan estos temas de manera transversal a las políticas que ya existen, que no necesariamente tienen que ver con temas de género, pero hay una cantidad de despliegue de acciones del Estado que se desarrollan con toda la población. Creo que una estrategia es privilegiar a los niños, niñas y adolescentes en esto, de alguna forma trabajar la prevención de la temprana edad, trabajar en todo lo que tiene que ver con programas educativos, trabajar en todo lo que tiene que ver con la producción cultural que hace
también a este tema y al cambio cultural, eso claramente necesita una formación de los recursos humanos que trabajan actualmente en esos programas. Estos temas irrumpen en la vida cotidiana y la política pública da una respuesta por acción o por omisión, o sea, cuando los temas irrumpen y el programa no está tomando en cuenta estos temas, de alguna manera los refuerza. Creo que introducir esto de manera transversal podría ser una estrategia más pensando en lo que tiene que ver con la política pública, con la relación cotidiana y con el vínculo y qué hacemos con las relaciones entre pares o entre los estudiantes, que era la pregunta como más concreta de cómo hacemos las cosas. Creo que también es importante afianzar. Creo que en el trabajo anterior hablaban de algo del tribunal, de la tribuna, o no sé cómo era, de los pares, ¿no? De que cuando estás con otros, de alguna manera los otros te fuerzan a tomar determinadas conductas que capaz que si estás solo no las tendrías. Y creo que es la contraparte de esto, o sea, fomentar que cuando estás con otros, el otro, la otra, te transmite un mensaje claro que hay determinadas conductas que no se permiten, que no se pueden hacer y que no se legitiman y que no se fomentan. Obviamente es un planteo muy, muy utópico en algunos temas, que capaz que también es utópico lo que planteaba el compañero de que si un día la desigualdad se revierte, no necesariamente se revierte en las situaciones de violencia. El planteo en realidad iba en el marco de poder justamente cómo pensamos la violencia de género asociada a estos roles, a estos estereotipos, a la desigualdad de género, y no necesariamente encapsulada en actitudes individuales del ser hombre, ¿no? Y la construcción de la masculinidad. Ese ser hombre y esa construcción de la masculinidad hace eco, se justifica, se legitima en la construcción de los roles, los estereotipos y la desigualdad. Así que receta ninguna. Bueno, muchas gracias a Rodrigo Parrini, a Gabriel Guajardo, a Solana Quesada y a ustedes también por haber venido.